Buenas noches a todos y bienvenidos. Hay muchas criaturas extrañas en todo el mundo que no están identificadas y que son la materia de pesadillas que muchas personas han afirmado ver, como estamos a punto de descubrir. Espero que estés listo porque es hora de ponerte cómodo y dejar que la oscuridad tome el control. Soy de Alaska, nací en la tribu Togateli en el centro de Alaska en 1980. Esto es a unas 50 millas al sur de Fairbanks, en un pequeño pueblo llamado Nenana. Hay varias otras tribus en el área inmediata, y hace mucho tiempo había muchas más antes del asentamiento ruso y americano. Y no quiero identificarme por accidente en caso de que alguien de aquí termine escuchando esto, pero basta con decir que las experiencias paranormales son naturales, inesperadas, como parte de mi herencia ancestral. Cuando era niño, mis abuelos le contaban a mi padre extrañas historias sobre los hombres de palo, quienes eran devoradores de hombres, especialmente amaban la carne de los niños, y los bebés recién nacidos eran considerados manjares por estos espíritus del bosque. Una vez, cuando Ninana estaba siendo colonizada por primera vez por Gusok, gente blanca, había un cazador que venía de tierras lejanas para colonizar la salvaje Alaska y cazar sus osos y alces. Llevó a un pequeño grupo de cazadores y guías nativos al bosque, profundamente en el campo, a los pantanos donde los alces y osos frecuentaban. Fueron muy lejos por el Tatana, disparando a cada animal que veían: ardilla, alce, lobo, puercoespín. Los nativos estaban en silencio y guiaban a los hombres, temerosos de cuestionar sus violentas y derrochadoras formas. Una noche, el cazador llamó a su grupo para acampar y descansar. Eligieron un sitio tranquilo en un campo, donde podían vigilar los alrededores por si los lobos intentaban acercarse sigilosamente. Y desplegaron sus mantas después de cenar y se fueron a dormir, dejando a algunos para que se turnaran vigilando a los animales. El cazador se había quedado dormido rápidamente, contento en su cama de pieles y mantas. Soñaba con días soleados, perfectos para la caza. El famoso grizzly fue despertado por el sonido de palos quebrándose. Le pareció extraño ya que estaban en un campo, pero quizás eran los hombres reavivando el fuego. Asomó la cabeza fuera de su tienda para revisar el campamento. Horror. De horrores, había charcos de sangre en el suelo, pero no cadáveres. Observó cómo un hombre envuelto apretadamente en sus mantas era levantado por lo que parecían ser muchos palitos en movimiento y llevado hacia el borde del campamento. El hombre despertó por el suave balanceo de su convoy y gritó, alertando a los cazadores restantes en el campamento, que se levantaron y alcanzaron sus armas. Fueron rápidos para desenfundar, pero estaban confundidos sobre a qué disparar, ya que en su mayoría solo veían palos en el suelo, moviéndose de maneras que eran imposibles. Decidieron correr porque no había nada claro a qué disparar. Pero mientras corrían juntos, fueron perseguidos por animales gigantes que aparecieron de repente entre la hierba alta. El cazador esperó hasta que los hombres estaban siendo perseguidos por todos los animales. Luego saltó de su tienda y sin mirar atrás. Cuando escuchó sus gritos, corrió tan rápido como pudo. Una semana después apareció en Nana enloquecido, exhausto y al borde de la muerte. Relató su historia y luego pereció, pues constantemente se despertaba gritando. Se intentaba dormir y por lo tanto no podía descansar. La versión de esta historia es común en mi familia, aunque algunos detalles cambian con el narrador. Mi padre ha visto a los hombres de palo en un viaje de caza. Y al igual que este cazador apócrifo, ha estado enloquecido y aterrorizado por el recuerdo desde entonces. Se dice que los hombres de palo tienen diferentes nombres y se muestran a la gente de distintas maneras, que hay cierta regularidad en su apariencia. Generalmente vienen como palos que se mezclan con los árboles o el suelo hasta que te encuentras con ellos, o pueden visitarte como un animal. Este animal suele describirse como un ciervo grande o un alce pequeño, que puede moverse increíblemente rápido
por lo torpe que parece estar encorvado sobre sus patas. Aparecen como animales pálidos o blancos, y aunque generalmente hacen esto para intimidar a hombres y mujeres, son seres hambrientos que se deleitan con los desprevenidos. Al ver a un hombre palo, uno puede ser perseguido durante años o toda su vida después, pero en algunos casos se considera buena suerte, ya que si un hombre palo no está interesado en ti, significa que tienes antepasados poderosos que te rodean. Generalmente puedes anticipar la llegada de un hombre palo, ya que todo el bosque se quedará en silencio a tu alrededor mientras estén en las cercanías, y a veces te hablarán a ti, y entre ellos, cuando esto sucede, suenan como un susurro ronco, mezclado con el traqueteo de las ramas secas de sauce, un ligero parloteo. No acampes donde el bosque está en silencio y no mires a los ojos de los hombres palos, porque te volverán loco de miedo. Nunca he visto personalmente a estos espíritus, al menos no puedo estar seguro. Mi única experiencia con uno potencialmente ocurrió fuera de Carson City, Nevada. Estaba conduciendo solo en una gran camioneta Ford tarde en la noche cuando noté lo que originalmente pensé que era un ciervo al lado de la carretera. Esto no era un ciervo. Corría como un gato asustado, manteniéndose cerca del suelo en un movimiento líquido, mientras que un ciervo rebotaría o galoparía mientras corre. También se movía a más de 30 millas por hora, y cuando giró y corrió colina abajo, me di cuenta de que era mucho más grande que casi cualquier ciervo que hubiera visto, pero no tenía astas. Por favor, haz tus preguntas si las tienes y siéntete libre de compartir tus propias experiencias a continuación. Cuando tenía 13 años, mi madre decidió que iría a un internado militar. Estaba ubicado al norte de México, en un lugar llamado Durango. Durango es conocido porque es hogar de muchas cosas espeluznantes: cárteles de drogas, la zona del silencio, pueblos fantasma, avistamientos de ovnis y cosas por el estilo. Estuve en esa escuela durante aproximadamente 6 años. Y un día, un amigo me invitó a mí y a otros estudiantes a ir a su ciudad natal para comer algunos tacos con su padre, un ranchero muy conocido. Cuando llegamos al pueblo, estábamos en su casa tomando algunas bebidas, y finalmente decidió que era hora de irse. Nos subimos a su camioneta y comenzó a conducir justo cuando el sol se estaba poniendo. Después de aproximadamente media hora, todo estaba oscuro y tuvo que encender los faros. Estaba en el asiento delantero con mi amigo y acabábamos de llegar al lugar. Disminuyó la velocidad de su coche y pudimos escuchar la vida silvestre nocturna y algunos rasguños en el coche de ramas y plantas. Los faros nos permitieron ver lo suficiente para distinguir formas. Detuvo el coche justo frente a un pequeño lago y pudimos ver algunos arbustos y árboles alrededor del agua. A unos pocos metros delante del faro derecho, pudimos ver lo que pensábamos que era una roca. Los chicos comenzaron a descargar el camión mientras bromeaban. Mi amigo y yo seguíamos fumando en el frente, cuando de repente él dijo: ¿viste eso? Mientras señalaba la roca frente al coche con la punta del cigarrillo. Eso acaba de moverse, ya que siempre he querido ver algo paranormal. Me quedé quieto. Ambos estábamos mirando esta roca, cuando de repente la cosa giró su cabeza para enfrentarnos con lo que pensé que parecía la cara de Golem. Grandes ojos amarillos redondos y espalda arqueada, y me volví hacia mi amigo. Él agarró su pistola y salió rápidamente del coche y disparó 2 tiros al cielo. Todo esto mientras la gente todavía está descargando el camión y haciendo un fuego para la parrilla y tal. Escuché algunos gritar. Vi cómo esta criatura miró al cielo, se dio la vuelta y saltó al agua justo después de eso. Todos comenzaron a preguntar qué pasó. Mi amigo nos dijo que en realidad era una vista común. Explicó que su padre y abuelo a menudo veían a la criatura cuando estaban cazando. Dijo que lo llamaban hombre rana o frogman. Pocos chicos vieron la cosa. Aún teníamos los tacos y todo. Estábamos un poco asustados, pero asumimos que probablemente el hombre rana
tenía más miedo de nosotros que nosotros de él. Vi muchas cosas aterradoras, espeluznantes y extrañas en Durango, pero el hombre rana se lleva la palma. Soy un gran amante de la naturaleza de Pittsburgh, Pensilvania. Así que, por supuesto, cuando decidí ir a la universidad, tuve que tener en cuenta que era imprescindible tener algunos bosques decentes cerca. Después de revisar un par de lugares, decidí ir a la Universidad de Edimburgo de Pensilvania, o simplemente al municipio. La mayor ventaja de ir a esa universidad es que mi tío Fred vivía allí y era un nombre bien conocido en la comunidad. Hasta el día de hoy, él posee una tienda de enmarcado justo en el medio de la pequeña zona del pueblo. Esto fue una gran ventaja, ya que conocer a personas así siempre equivale a más terreno para poner lugares. Eso es todo lo que necesitaba para elegir universidad. Edimburgo es realmente genial porque hay muchos edificios antiguos y extraños paisajes planos en comparación con las tierras montañosas alrededor de Pittsburgh, por lo que fue genial descubrir cómo explorar el juego al que iría una vez que comenzara la temporada. Mi principal área de caza estaba justo detrás de la casa de mi tío. Tiene una hermosa cabaña de troncos que se encuentra retirada de la carretera con bosques a todos lados. Era una verdadera belleza. Cuando construyó la casa, en realidad hizo la gigantesca chimenea de piedras planas que encontramos en el bosque detrás de la casa. Cuando exploraba la zona por primera vez, me encontré con varios círculos de rocas en medio del bosque. Sin duda eran muy antiguas. Las rocas eran bastante grandes, demasiado grandes para haber sido movidas allí por alguna razón, como si un grupo de chicos hubiera venido a acampar. Deben haber tomado al menos 10 hombres para moverlas, y solo si hubieran tenido algún tipo de sistema de poleas o algo así. También había rocas más pequeñas, y cuando digo más pequeñas, me refiero a alrededor de 300 libras o más, formando círculos internos dentro de las grandes rocas. Encontré un total de 7 de estos soportes en toda la propiedad. Algunas de las rocas que ahora formaban parte de la chimenea simplemente tenían que estar allí por la cantidad de rocas que utilizó en ellas. Y también estos círculos de rocas habían formado un círculo mucho más grande alrededor del bosque. Después de unos días más de exploración con mi amigo Brandon, estábamos seguros de que habíamos elegido nuestro lugar para nuestro primer día de arquería. Estábamos ansiosos por salir. Día perfecto también, fue genial. Lo que pasa con Edimburgo es que recibe más nieve por año que la mayoría de Alaska debido a la nieve efecto lago que viene a través del lago Erie. Lo que sucede es que antes de que el lago se congele completamente, el agua, que es más cálida que el aire, empuja las nubes muy alto en la atmósfera. Demasiado alto para que realmente puedan nevar debido a la baja temperatura allí arriba. Luego las nubes se adentran en tierra y caen de nuevo hacia la tierra. Les toma alrededor de 20 millas hacer esto y Edimburgo está a unas 20 millas del lago. ¿Ves lo que estoy diciendo? De todos modos, en el primer día de tiro con arco, que es en la primera semana de octubre en Pensilvania, había una fina capa de nieve. Esto es ideal para el tiro con arco, porque puedes ver a los ciervos en el bosque mucho más fácilmente y también puedes ver si algún animal ha dejado huellas. Si lo hizo, eran frescas, ya que la nieve no ocurrió mucho tiempo antes de eso. En nuestros árboles durante unas 2 horas o así, ninguno de nosotros había visto nada. Acababa de salir de la radio con Brandon, que estaba en el otro lado de la propiedad, cuando veo algún movimiento a mi derecha del matorral de pinos. Luego veo que una rama se mueve un poco y veo 4 patas de ciervo debajo. Alineé mi arco y mi postura para hacer un buen tiro limpio al ciervo. A unos 15 pies de altura en un árbol, hice esto con mucho cuidado. Un minuto después, mientras buscaba cualquier movimiento, perdí las 4 patas dentro del matorral. Esto era de esperar debido al hecho de que donde habría estado el ciervo es una zona común de alimentación para ellos, así que esperé quizás otro minuto o algo así. Después volví a captar movimiento. Parecía como si el ciervo fuera a romper el matorral
hacia un bosque más abierto, el movimiento que había estado esperando mientras levantaba el arco en una postura completamente tensada, me quedé atónito por lo que estaba viendo. Donde debería haber estado el ciervo, había un hombre extraño, a decir verdad. Esto no debió haber sucedido. Si hubiera un hombre cerca de donde había estado ese ciervo, el ciervo se habría ido hace mucho tiempo, asustado, de vuelta al matorral. Volví a poner mi arco en el gancho que atornillé en el árbol y levanté mis binoculares a mis ojos. A solo 35 yardas de distancia, ahora podía ver en gran detalle su apariencia física. Era bastante rotundo, con su barriga liderando el camino. Una camisa blanca de manga larga con volantes en el medio, justo como la camisa de pirata en ese episodio de Seinfeld, si alguno de ustedes ha visto. Estaba metida en unos gruesos pantalones de lona marrón, con los pantalones metidos en calcetines blancos justo debajo de sus rodillas. Más abajo, donde deberían estar sus zapatos, no había absolutamente nada. No tenía pies en absoluto, ni pantorrillas, ni espinillas, ni zapatos. Y con los ojos bien abiertos me dije a mí mismo, ¿qué diablos? En lugar de caminar, parecía flotar por el bosque, yendo de derecha a izquierda. Fue entonces cuando comencé a notar otras cosas extremadamente extrañas sobre él. Observé su cabeza por los binoculares. Estaba reclinada con la barbilla descansando en su cuello inferior. Su nariz muy grande, roja y bulbosa en el aire. Un aspecto general un poco engreído. Sin embargo, el cabello estaba cubierto por una peluca que usan los jueces en Inglaterra. Una peluca blanca con 3 rizos en el lado donde habrían estado sus orejas. Noté que no parecía flotar a través del bosque. Estaba flotando a través del bosque. Sus brazos permanecieron pegados a sus costados, inmóviles mientras viajaba. Tampoco miró hacia abajo. Por la inclinación de su cabeza, solo podría haber estado mirando hacia arriba. Este no es un animal personal, ya que estarían constantemente mirando hacia abajo y alrededor buscando obstáculos con los que podrías tropezar. Todo esto ocurrió en un periodo de unos 20 segundos. Había salido del matorral detrás de un roble de tamaño mediano. Cuando golpeó el siguiente roble, nunca salió de detrás. Observé con absoluto asombro durante otros 5 segundos, esperando que rompiera su cobertura para poder verlo de nuevo. Esto nunca sucedió. Le conté a Brandon lo que acababa de suceder y de inmediato se burló de mí. Esperaba que eso fuera lo que saldría por la radio después de que terminara de hablar. Solo decía que debería haber tomado una foto del único ciervo o humano, o mío en absoluto, que queda en el mundo. Le dije que no se estará riendo. Cuando la herramienta de ciervo se acercó a su puesto de caza y le dio un golpe que lo sacó de allí. Aunque estaba en medio de la casa, tuve que bajar y ver qué demonios acababa de pasar. Sabía por dónde habría caminado. No solo vería sus huellas en la nieve, sino que también habría sido muy fácil ver rastros aún mejores, debido al hecho de que el área en la que estábamos estaba llena de terreno embarrado. Un maldito colibrí habría dejado huellas en este desastre embarrado. Como probablemente adivinaste, cuando fui al lugar donde había estado, no había nada. No vi ni una sola huella de él, ni de ciervos, ni de nada. Estaba completamente asombrado. Lo que sucedió más tarde esa noche fue igual de espeluznante. Después de revisar el suelo nevado y embarrado donde el hombre debería haber dejado alguna huella, regresé a mi puesto de caza en el árbol y volví a subir a la altura desde la que había estado cazando antes. Le comuniqué a Brandon por radio y le dije que estaba de vuelta en el árbol y seguro. Siempre tomábamos esta precaución. En caso de que algo sucediera mientras escalábamos el árbol, o asegurando la plataforma del soporte de árbol portátil, el amigo de mi viejo, Bunky, realmente salvó su ojo izquierdo de quedar completamente ciego e inútil. Estaba practicando tiro desde una plataforma elevada cuando resbaló y cayó, clavándose un palo directamente en el ojo al golpear el suelo. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero todos ustedes cazadores deberían adoptar esta práctica. Sabes, mientras más sabes,
De todos modos, estamos cazando el resto del día, pero no sin los enfados periódicos de Brandon, burlándose de mí y del ciervo en todo momento durante el resto de la caza. Sabía que escucharía sobre eso por al menos una semana. Eso es, por supuesto, si el resto de la noche hubiera sido normal, lo cual resultó que no lo fue. Cuando se acercaba el crepúsculo, llamé por radio a Brandon y le dije que iba antes de empezar a bajar del árbol. Brandon estaba en realidad en un puesto construido que encontramos mientras explorábamos en los meses anteriores, así que le pedí que me encontrara en mi lugar debido al hecho de que me iba a llevar mucho más tiempo bajar y quitar mi puesto del árbol. Justo como pensé, Brandon se acercaba a mi lugar, justo cuando yo estaba llegando al pie del árbol. Una vez que llegué hasta el fondo, desenganché las correas que estaban alrededor de mis pies, salté al suelo y comencé a explicarle febrilmente todo lo que había sucedido. Lo llevé a la zona embarrada para mostrarle que no había absolutamente ninguna huella en la nieve o el barro. Definitivamente podía sentir que no creía completamente todo lo que le estaba diciendo. Pude percibir esto tan fácilmente porque me miró directamente con la boca abierta y las cejas subiendo hacia el medio de su frente y dijo: «Me estás tomando el pelo, hermano». También pudo darse cuenta de que no estaba jugando con él. Cuando lo miré con lo que estoy seguro son algunos de los ojos más locos que ha visto y dije: «Para nada». Cuando se dio cuenta de que estaba completamente serio, comenzó a hacer inventario de todas las cosas que le había dicho anteriormente, y fuimos y vinimos tratando de darle algún sentido a lo que había presenciado. Mientras hablábamos de un lado a otro, no nos habíamos dado cuenta de que la noche ya estaba sobre nosotros. Era esa noche oscura sin estrellas de Stephen King también, debido al hecho de que estábamos buscando señales dejadas por el fantasma, estábamos en un tramo de bosque con el que no estábamos muy familiarizados, podríamos haber estado bastante cerca de donde estaba mi puesto. Pero una vez que cae la noche en el bosque, es un juego completamente nuevo. Aún así, el tramo de bosque en el que estábamos estaba encerrado por un triángulo de carreteras. Todo lo que teníamos que hacer era caminar en línea recta y podríamos salir en algún lugar en una de las carreteras y luego simplemente caminar por esa carretera de regreso a la casa de mi tío. Así que comenzamos a caminar. Caminar en línea recta en el bosque es casi imposible, sin una brújula, la cual no tenía. Así que estábamos tanto figurativa como literalmente a oscuras en cuanto a dónde estábamos. Minutos después de comenzar a caminar, oímos un fuerte grito como si alguien estuviera siendo asesinado. Ahora sé cómo suena cada animal en el bosque de aquí, tanto normalmente como en modo de pánico haciendo gritos de muerte. A menudo veo videos en YouTube de personas que graban un sonido en su patio trasero que creen que es una persona que necesita ayuda, solo para ser un conejo gritando por ser atacado por algún depredador. Esto no fue eso, en absoluto. Después de esperar un par de minutos para ver si los gritos continuarían, comenzamos a caminar nuevamente en la dirección que pensábamos que deberíamos ir. No hablamos mucho sobre lo que acabábamos de escuchar, probablemente debido a la ansiedad que ambos sentíamos. Pero no pudimos ignorarlo por mucho, porque escuchamos otro grito largo y escalofriante. Esta vez estaba más cerca y sonaba diferente. Al inicio creímos escuchar a una mujer bajo ataque. Este nuevo grito sonaba amenazador. Irónicamente nos sentíamos acechados y cazados en este punto, pero seguimos adelante. Después de caminar unos 100 metros más o menos, nos encontramos con algo muy extraño directamente en nuestro camino. Había estas extrañas masas gelatinosas y transparentes en la cima de la hojarasca. Ahora tengo 32, que no es una edad que necesariamente grite sabiduría desde mi experiencia, pero he estado en el bosque desde que tengo memoria. Mi viejo me enseñó todo lo que hay que saber sobre la naturaleza que nos rodea. Así que créeme, estas manchas claras no deberían haber estado allí. Lo único que se me ocurrió fue que era savia de árbol, pero no lo era. Pinché una de las masas con un palo, temiendo de qué estaban hechas. Había leído una historia sobre un pueblo al que le llovieron globos gelatinosos transparentes.
Muchas de estas personas se enfermaron gravemente y si no me equivoco, creo que incluso un par de ellas perecieron por ello. Así que sin duda estaba siendo precavido. Su consistencia era la de una gelatina espesa, como si hicieras gelatina con solo una taza de agua en lugar de 2. Una vez que empezamos a caminar de nuevo, nos encontramos con una buena cantidad de esta cosa. No estaba por todo el bosque. En cambio, estaba directamente frente a nosotros mientras caminábamos, casi como si algo o alguien supiera qué ruta intentaríamos tomar y la marcó con estos globos. Luego vino otro grito, esta vez incluso más cerca y con algo más agregado, esta vez no muy lejos de nosotros, escuchamos hojas revoloteando y un par de ramitas rompiéndose. Definitivamente había algo allí. Podría haber sido un ciervo, pero esto era poco probable. Lo que fuera, no estaba asustado en absoluto, ni por nosotros, ni por el grito amenazante. Es fácil saber cuándo has asustado a un animal cuando empiezan a correr. Además, la mayoría de las hojas aún estaban muy húmedas, así que no hacían tanto ruido como de costumbre. Esto disparó nuestro nivel de ansiedad. En ese momento lo único que teníamos en mente era salir de allí lo más rápido posible. Ya no teníamos curiosidad por hombres flotantes, gritos o gelatina alienígena. Solo queríamos salir, lo cual debería haber ocurrido muy pronto. La distancia caminada debería como haber cruzado una carretera, pero aún no lo había hecho. Más extraño aún, no veíamos casas ni luces de calle. Pero seguimos adelante creyendo que pronto encontraríamos la salida. Nuestras linternas comenzaban a apagarse, por lo que teníamos prisa. Que por cierto, no es lo que deberías hacer si alguna vez te pierdes en el bosque. Las cabezas frías siempre prevalecen en esta situación. Mientras caminábamos, comenzamos a ver algunos pinos. Esto fue muy extraño porque habíamos explorado a fondo la tierra. Los únicos pinos estaban cerca de mi puesto donde empezamos. Después de ver unos cuantos más, tuvimos esa sensación de presagio, casi como una sensación de pánico enfermo y ansioso. Nos detuvimos un minuto para revisar nuestro entorno y descubrimos que el lugar exacto donde nos detuvimos era el mismo lugar donde empezamos. Estábamos de pie justo al lado de un pino, con un pino muerto al lado que tenía una rama rota y colgando aún del miembro cortado. ¿Cómo podría ser esto? Estábamos seguros de que estábamos caminando en línea recta. Pero eso debió ser imposible. Ya que hicimos un círculo, no teníamos idea alguna de cómo sucedió esto. Especialmente porque estábamos en el mismo lugar desde donde comenzamos. También muy extraño, habíamos visto mi puesto de árbol que todavía estaba colgando en el árbol, estaba muy cerca de nosotros, pero cuando comenzamos a caminar no se encontraba por ningún lado. Caminamos hacia él. Rápidamente encontramos el sendero que nos sacó del bosque, llevándonos directo al patio trasero de mi tío. El sendero en realidad pasaba justo al lado del pino vivo bajo el cual habíamos estado parados. No hay manera de que nos lo hayamos perdido desde el principio. Para añadir más a lo extraño, mientras caminábamos solo unos 20 yardas por el sendero, vemos claramente la luz de mi tío que tenía encima de su garaje para iluminar su entrada. Nuestras mentes estaban alucinadas, pero al menos pudimos salir. En las últimas 100 yardas del sendero. Encontramos más manchas de gelatina claras justo en medio del paso. Esto definitivamente era loco. No estaban allí cuando entramos. Ambos habíamos estado en el sendero cuando entramos al bosque y los habríamos visto seguro. No escuchamos más gritos después del momento en que escuchamos el crujir de las hojas y la rotura de las ramitas. Pero teníamos una fuerte sensación de ser observados cuando todavía estábamos en el bosque, y una versión aún más fuerte de la misma sensación cuando entramos al patio trasero de mi tío. Esto está en la cima de mi lista de las experiencias más aterradoras en el bosque. No tengo explicación para ninguna parte de ello, ni para el tipo fantasma flotante, ni para los gritos o las manchas, ni para perderme en el bosque, ni para el círculo de rocas. Me gustaría oír de alguien que haya pasado por algo similar. Tiene que haber algún tipo de respuesta, pero en este punto todo lo que tengo es mi historia sobre lo que sucedió esa noche
y afortunadamente otra persona que pasó por ello conmigo. Al menos él ha podido validar lo que sucedió ante las personas que no creen que esto realmente nos sucedió. Si lo crees o no depende de ti, pero puedo asegurarte que sucedió exactamente como lo escuchaste. Sé que suena loco y extravagante, pero sucedió, y eso es algo aterrador en lo que pensar la próxima vez que se encuentren en el bosque. Algo increíble sucedió allí. Estoy agradecido de que pudimos salir del bosque sin que nos pasara nada malo. Lo que sucedió hizo que mi deseo de entender lo paranormal fuera aún más fuerte. Un día voy a volver allí solo y acamparé 1 o 2 noches con la esperanza de que algo suceda de nuevo y que tenga la fuerza para buscar lo que sea que fue y obtener algunas respuestas. Vivo en Rusia y mi encuentro ocurrió hace aproximadamente 1 año en febrero. Caminaba por el malecón a las 10 de la noche. Ya estaba oscuro y no había nadie alrededor. Hay una carretera que tiene 3 niveles, una gran calle. Luego baja a una más pequeña y finalmente el terraplén que se convierte en un pequeño camino a través de la nieve espesa. Solo imagina, estás caminando por una zona industrial que apenas tiene farolas, no hay gente, y a tu izquierda hay un pequeño bosque y a la derecha hay un río. Así que estaba caminando por el camino cuando vi a este hombre. Su apariencia completa me alarmó instantáneamente. Tenía esquís puestos, pero estaba intentando caminar, como si estuviera sin ellos en la nieve profunda. Estaba alrededor de su nivel de rodilla, y vi cuánto esfuerzo le costaba no caer y seguir moviéndose. No había forma de evitar a esta persona, porque era un pequeño camino a través de la nieve. Me estaba mirando, sonriendo. No estoy seguro si era de una manera depredadora, pero algo era extraño en la sonrisa. Pensé, bueno, si algo sucede, puedo empujarlo y correr y seguir moviéndome. Cuando estaba justo a su lado, esto sucedió todo. Ocurrió en unos 3 segundos. Estaba observando cada uno de sus movimientos con mi visión lateral y en un momento desapareció. No había dónde esconderse. Los árboles te dan al menos 100 metros de visibilidad y esconderse en la nieve no es una opción. Serías visible sin importar qué. Se había ido. Giré un poco la cabeza hacia allá, cuando capté algo justo detrás de mí. Un hombre de palo. Era absolutamente negro, de mi estatura o un poco más alto. Muy delgado, con una cabeza grande y sin cuello en absoluto. Estaba parado en una posición muy amenazante, con los brazos separados como un animal preparándose para atacar. Esta figura parecía una imagen impresa directamente en el aire. Creí que los objetos 2D deberían tener algún grosor material como el de una hoja de papel. Pero no, esto parecía completamente diferente. Giré mi cabeza y comencé a correr hacia el segundo nivel de la carretera. Al llegar miré hacia atrás. Esta cosa estaba asomándose de un árbol y cuando la vi, se escondió detrás de él en este punto. Realmente pensé que iba a morir seguro. Y cuando llegué al tercer nivel, algunos autos pasaban, así que me calmó un poco. Miré hacia atrás. El hombre de palo estaba parado en el lugar donde estaba hace un segundo, ¿verdad? En medio de la carretera, todo el paisaje parece tan irreal que en algún momento cuestioné mi cordura. Esta vez mantuve el contacto e intenté examinar la cosa. Este hombre de palo se movía ligeramente de un lado a otro, pero todo su cuerpo tenía una figura negra, oscura, muy estable. Tuve una sensación, la sensación decía que no debería estar viendo esto. Entonces, mis instintos de supervivencia se estaban desvaneciendo de mi mente que me decían que huyera. Y también era una sensación como si él me hubiera encontrado. Imagina la sensación cuando juegas al escondite. Y tu primo es muy lento para encontrar a alguien, así que te sientas en algún lugar durante 20 minutos. Al principio sientes el placer del juego, pero luego, a medida que pasa el tiempo, te aburres. Y cuando finalmente te encuentran, es casi como un alivio. Creo que algo intentó impedirme que me alejara,
porque en algún momento hubo un pequeño deseo de acercarme a ello. De todos modos, era obvio que me estaba siguiendo, y lo cierto es que vivía muy cerca de esa zona. No sabía qué hacer, si vagar por las calles para que me perdiera o ir directamente a casa. Esta cosa sabría dónde vivo. Corrí hacia la seguridad sin mirar atrás. Y sí, eso no fue por el final. Esa noche tuve parálisis del sueño. Recuerdo estar acostado en la cama escuchando el sonido del agua de mi acuario, cuando de repente se detuvo. Creí que alguien intentaba llamar mi atención, así que abrí mis ojos. Y justo al lado de la cama estaba la misma figura negra. Esto era todo. El fin de mi vida. Literalmente vi toda mi existencia pasar frente a mis ojos. Estaba a menos de 1 metro de mí. Y luego se convirtió en niebla y comenzó a llenar mis pulmones a través de mi nariz y garganta, cuando estaba por completo dentro de mí. No sé si desperté o no dormí en absoluto. No he notado ninguna diferencia en mí desde ese momento. Todo este encuentro fue muy diferente a cualquier cosa que haya visto en mi vida. Hay cosas que nunca has experimentado antes, por lo que realmente no sabes qué pensar o sentir, y estás lleno de curiosidad. Estoy perturbado de manera discreta. Me encontraría algún día en medio de la nada acercándome a una persona al azar con los esquís puestos y desapareciendo al siguiente momento. ¿Significaba algo ese sueño o era solo un sueño? Casi no recuerdo la cara de ese hombre. Esta periscopo ha sido una experiencia terriblemente extraña y confusa, y si alguien ha experimentado algo similar, me encantaría escucharlo para saber que no soy el único. Hace años, cuando tenía 13 años, fui de viaje para celebrar la Pascua con la familia de mi madre. Era una tradición para nosotros ir a hacer un picnic en medio de un gran campo a 40 minutos de la casa de mi abuela. El campo se encuentra en una zona rural remota de México. Ese día, mis primos y yo nos pusimos muy curiosos acerca de una pequeña colina que podíamos ver desde el campo. Siempre nos llamó la atención porque parece que un gigante le dio un gran mordisco. Funcionó como una mina de rocas hace varios años, ¿eh? Y de todos modos, decidimos ir a investigar y dejamos el picnic. Caminamos por 20 minutos, cruzamos una carretera y subimos una colina. Una vez allí, comenzamos a buscar una forma de traspasar una valla metálica que nos impedía entrar a la mina real, y eventualmente encontramos un agujero en ella. Mi prima estaba grabando con su teléfono celular mientras hacíamos bromas y actuábamos como adolescentes normales y vergonzosos. Cuando de repente se congeló y susurró: «Oye, hay algo en las rocas». Apuntó su cámara a la pared rocosa detrás nuestro. Al principio pensé que estaba bromeando, pero algo en su expresión parecía extraño. Así que me volví y había un híbrido parecido a un humano perro mirándonos desde un agujero en las rocas a unos 20 a 30 metros sobre el suelo. Tenía una piel pálida y rosada y arrugada, un hocico largo y orejas largas, ojos blancos y manos con uñas largas. No tenía pelo y se quedó quieto, solo observándonos. Después de lo que pareció una eternidad, la extraña criatura finalmente volvió a entrar en el agujero y comenzamos a correr de regreso al lugar del picnic. Mostramos el video a nuestra familia justo después de ser regañados por ir tan lejos sin decir nada a nadie, pero apenas se podía ver algo en el video. Después de todos estos años, todavía no sé qué era esa cosa y me pongo la piel de gallina cuando pienso en ello. La madre de mi mejor amigo tenía un hermano que trabajaba en esa mina en los años 70 o por ahí, y ella afirma que él y otros trabajadores murieron allí, pero las familias nunca recuperaron los cuerpos. Aparentemente las rocas se derrumbaron varias veces matando a las personas que trabajaban y haciendo muy difícil recuperar los cadáveres. Eso es lo que los dueños de la mina comunicaron a las familias afectadas. Después de algunos incidentes decidieron cerrar la mina para siempre. En la universidad vivía en la cima de una carretera montañosa, pero aún así solo a 5 minutos, para remolcar por un sendero a través del bosque.
Había un roble de más de 100 años en el patio, un porche de piedra construido a mano. Vivía en el apartamento estudio que estaba fuera de la casa principal. La casa principal estaba embrujada, pero mi cabaña era acogedora. Los bosques de allí también eran extraños. Nunca realmente estuve en la casa principal después de todo, pero los 3 que vivían allí decían que algunas noches no podías dormir por todo el ruido. Los tablones del suelo crujían, los golpes y los ruidos. Mis experiencias ocurrieron afuera. Como dije, cazaba animales pequeños allí, ya que debía haber una colonia de conejos en las instalaciones, además de algunas ardillas. A menudo, mientras estaba allí acechando, sentía que me acechaban a mí también. Ten en cuenta, este grupo de bosque solo tiene varias hectáreas, pero se conservó principalmente debido a los históricos robles dispersos por allí. Es un bosque antiguo. Escuchaba risas similares a las de niños, pero no exactamente como en una película de terror. Estaba un poco distorsionado y casi como risitas coquetas que podrías imaginar que hace un hada. Provenía de una ubicación distinta en cada búsqueda. Luego finalmente decidí dejar de seguirlo y cazar. Nunca dejó de hacerlo. A veces pasaba una tarde en la ciudad tomando algo o pasando el rato en casa de mi amigo. Finalmente me iba y tenía suficiente valor líquido para volver a subir el sendero en la oscuridad. Esa risa sería reemplazada por ruido, como cosas corriendo a tu alrededor y corriendo entre los árboles. He sido un hombre al aire libre durante mucho tiempo y sé que el bosque es ruidoso por la noche, particularmente en las Apalaches del sur. Pero esto era diferente, estaba muerto de silencio allí en ese puesto por la noche, excepto por este ir y venir de algunos pies invisibles, no como la caza huyendo. Los ciervos huyen y aplastan al hacerlo. Estos pasos eran como algo o cosas corriendo rápidamente a mi alrededor. Es como si cruzara el sendero por delante y luego detrás de mí y luego a mi lado, pero nunca lo vería. Era un gran noctámbulo en aquel entonces. Irregularmente estaba despierto haciendo trabajos escolares hasta las 3 o 4 de la mañana. Una de esas noches acababa de nevar unos 50 centímetros más o menos, una acumulación decente para el área. Nuestro patio y el bosque eran como un paraíso para mí y mi perro. Estaba emocionado de buscar huellas al día siguiente y ver si podía localizar la madriguera del conejo con precisión. Estaba trabajando y la perra vino a rascarme para que me levantara. No estaba frenética ni nada. La dejé entrar y se acostó a dormir. Algo raro porque es una husky y prefería la nieve a mi pequeño apartamento con calefacción cada vez. Decidí llamar a una noche de tubo y salí a fumar un cigarrillo. Eran las 3:24 de la mañana. Aún puedo verlo en la parte superior de la pantalla de mi MacBook antes de cerrarla. Salí. Noté que las nubes estaban un poco más dispersas y la luna brillaba sobre la nieve. Encendí mi cigarrillo y simplemente estaba mirando a través de la valla y hacia el bosque cuando algo llamó mi atención. Parecía la silueta de alguien apoyado contra uno de esos grandes robles, como si vieras a alguien con una palma plantada contra la pared, con un brazo estirado apoyándose en ella. No se está moviendo, así que no puedo decir si estoy simplemente cansado o si la iluminación es extraña o qué. Así que caminé más hacia el final del porche, y tan pronto como pisé la nieve fresca, ahí se fue. La cosa era alta. Mis estimaciones basadas en el árbol ponen a la cosa en unos 7 pies de altura. Corrió a lo largo del borde de la cerca y volvió a adentrarse en el bosque. Estaba sin pelo hasta donde pude ver y completamente desnudo, aunque su forma era simplemente la de un hombre alto y delgado. Entré y me cambié a botas, agarré mi rifle y mi linterna y fui a revisar las huellas. Recogí un conjunto de lo que tenía que ser al menos un tamaño 14 o 15 descalzo. Corrió a lo largo de la cerca y por el tramo sin árboles del patio trasero, como si se dirigiera al bosque. Pero las huellas terminaron a unos 50 centímetros antes del borde del bosque. No sé si lograron saltar hasta el límite del bosque. Probablemente porque no había más huellas que pudiera encontrar esa noche o al día siguiente. Es como si simplemente hubiera desaparecido después de eso.
Wyoming es uno de los estados más grandes de América, cubriendo casi 98,000 millas cuadradas. A pesar de su tamaño, Wyoming tiene menos de 600,000 residentes, lo que lo convierte en uno de los estados menos poblados de los Estados Unidos. Su historia es rica y es tan oscura como el carbón que llena el interminable flujo de vagones que serpentean su camino a través de las llanuras occidentales. Muchas batallas y una gran cantidad de sangre han sido derramadas tanto por el hombre blanco como por los nativos americanos en la lucha por las tierras y sus recursos. Entonces, como puedes imaginar, muchos residentes creen que la tierra está maldita. Hay innumerables historias de actividad paranormal, desde encuentros con fantasmas, avistamientos de Bigfoot, hasta caminantes delgados y críptidos por igual, sin mencionar historias de ovnis y abducciones alienígenas. Esta historia, sin embargo, no es sobre espíritus ni nada de esa naturaleza. Cuando era niño, mi familia solía ir a acampar al lago de Smet, justo a las afueras de Buffalo. Estos viajes de campamento a menudo incluían sacar el bote para hacer esquí acuático y o pescar. En un viaje en particular, mi padre y yo estábamos pescando en medio del lago. El agua estaba tan tranquila y quieta que casi parecía vidrio. El deslumbramiento de la reflexión del sol de mediados de verano en el agua era casi cegador. Aún así, hablamos perezosamente sobre todo. Y nada. Recuerdo a mi padre comentando sobre el hecho de que le parecía bastante extraño que los peces no estuvieran picando en absoluto. Lo dijo como si algo los hubiera asustado y alejado. No le di mucha importancia a lo que dijo, ya que estaba distraído por las repentinas ondulaciones que comenzaron a bailar sobre el agua, dando a la superficie del lago un efecto de espejo de casa de los horrores. Recuerdo que pensé que era bastante extraño que esto estuviera ocurriendo, considerando que no había ningún barco ni nadie a la vista, para ser exactos. Mi corazón comenzó a latir en mi pecho, ya que las ondulaciones pronto se convirtieron en olas que golpeaban contra el costado del barco, con suficiente fuerza para hacerlo balancearse de un lado a otro. Juzgando por la expresión en el rostro de mi padre, pude notar que él también se sentía incómodo con la situación actual. «Papá, ¿estás viendo esto?», pregunté, tratando de evitar que el miedo se infiltrara en mi voz. «Yo lo estoy», es todo lo que pudo decir. Sus ojos escaneaban nerviosamente el lago. Debería señalar que se dice que el lago tiene una profundidad promedio de 70 pies y 130 pies en su punto más profundo. Otros dicen que nadie sabe cuán profundo es realmente. Hay innumerables historias sobre una criatura conocida como Smetty. Las descripciones del críptido son tan variadas como los avistamientos. Algunos lo describen como una anguila gigante con cabeza de caballo, mientras que otros dicen que se parece a un enorme caimán. La mayoría de los testigos describen al monstruo como una criatura clásica al estilo del monstruo del lago Ness. Ahora ten en cuenta, había escuchado todas las historias y realmente creía que eran solo cuentos exagerados. Sin embargo, todas las dudas que tenía fueron despejadas cuando vi lo que parecía ser la cabeza y el cuello de un enorme monstruo marino emergiendo de las profundidades, a unos 50 yardas del barco. Mientras observábamos en silencio, la criatura se desplazaba perezosamente por el agua como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. No hace falta decir que mi padre y yo estábamos orinándonos de la emoción y el miedo. Fue mi padre quien rompió el silencio primero. «Bueno, estaré condenado. Sí existe». «Sí». Ninguno de nosotros había pensado en traer una cámara, así que no había forma de capturar una imagen del encuentro. Honestamente, aunque hubiéramos tenido cámara, estábamos tan impactados que dudo que alguno hubiera logrado una buena foto. Simplemente nos sentamos allí mirando con asombro e incredulidad durante lo que parecieron horas. En realidad, todo el encuentro duró tal vez 2 minutos antes de que la criatura del lago desapareciera bajo la superficie del lago. Mi padre y yo nos miramos sin hablar y rápidamente comenzamos a recoger nuestras líneas bien. «Supongo que sé por qué los peces no estaban mordiendo», señalé. En efecto, mi padre respondió con un ligero escalofrío.
Creo que es hora de que salgamos de este lago, sugirió. Asentí con la cabeza en acuerdo y sin decir otra palabra, mi padre arrancó el motor del bote y nos llevó de vuelta pues a la orilla, manteniendo cautelosamente un ojo en busca del monstruo. He vuelto al lago de Smet muchas veces desde entonces y aún no he vuelto a ver a la criatura. No obstante, los avistamientos e historias siguen circulando. Aunque no hay pruebas reales de que Smetty exista, sé sin lugar a dudas que realmente lo hace. Si alguno de ustedes lo ha visto o ha oído hablar de esta criatura esquiva, me encantaría que me lo contaran a continuación. Estaba visitando la casa de mi primo. Tengo 4 primos, 2 gemelas de 10 años, luego el hermano mayor de 21 y otro hermano mayor de 26. Dormían en el cuarto con mi primo de 21 años. Oímos cosas cayendo en el cuarto de las niñas junto a donde estábamos. Asumimos que solo estaban jugando, pero una de ellas comenzó a hablar con la otra y estaban al otro lado de la habitación. Así que mi primo salió de la habitación para ir a verificar y yo observé por encima de sus hombros a través de la puerta. Justo cuando las chicas estaban explicando que las cosas caían sin provocación, una especie de cosa tipo humanoide salió disparada del armario. Parecía humanoide, pero era mucho más larga y más delgado y corría en sus 4 patas. Salió de la casa, rompió la bisagra de la puerta principal y atravesó directamente la puerta de la pantalla. Llamamos a la policía inmediatamente y estuvieron allí en 5 minutos. Buscaron en un radio de 5 millas y no encontraron nada. Recogieron ácido desoxirribonucleico de la puerta, ya que aparentemente la cosa fue cortada por la madera que se rompió en la puerta, ya que todavía no había una pequeña cantidad de sangre en ella. Realizaron pruebas y se determinó que eran inconclusas. Dijeron que era similar al ácido desoxirribonucleico humano, pero no de la manera en que el ácido desoxirribonucleico de los simios es similar. No era un humano, eso lo sabían. Hasta ahora no hemos tenido incidentes con esta cosa, sea lo que sea. Todavía viven en la casa, no tienen problemas, pero no tenemos ninguna explicación de lo que sucedió. ¿Y qué era esa cosa y cómo entró en la casa? Detrás de mi propia propiedad de 30 acres hay un gran bosque de árboles de eucalipto. Estaba caminando por allí para llegar al río porque yo y mis amigos íbamos a beber cerveza y generalmente relajarnos junto al río. Pero cuando pasamos por los árboles por los que he pasado miles de veces antes sin ninguna rareza, pensé que vi a un niño pequeño asomándose desde uno de los árboles más grandes. Así que le dije a mis amigos que miraran justo allí donde el niño o lo que fuera estaba escondido. Y una cosa humanoide de unos 4 pies de altura asomó con su color blanco pálido como grisáceo. Tenía una cabeza extraña y honestamente eso es lo más descriptivo que puedo ser, ya que en el momento en que lo vi, se me erizó el pelo y corrí lo más rápido que pude de regreso a mi casa para agarrar un arma. Todavía pasamos por esos árboles para llegar al río, pero nunca lo hacemos sin armas de fuego. Desearía no haber estado tan asustado porque siento que debería haberlo filmado. Esta es una historia que me contó mi padre. Años atrás realizaba un viaje en coche por Estados Unidos. Estaba conduciendo una noche, decidido a mantenerse despierto. Había estado conduciendo durante unas 5 horas y se acercaba la medianoche. El agotamiento y la fatiga del día le estaban afectando y empezaba a sentir la tensión al volante. Cada momento era otra lucha contra el sueño y mantenía los ojos abiertos. Decidido a mantenerse despierto ya que su destino estaba a solo media hora de distancia, pensó que sería mejor detenerse para un breve descanso, así que se detuvo al costado de la carretera. Era un lugar bastante desolado y no había otros coches. Se detuvo, miró a su alrededor.
y estaba completamente oscuro. La luna estaba alta en el cielo, pero aparte de eso, daba muy poca luz para esta área circundante. Salió de su coche, metió la mano en su bolsillo y rebuscó sacando una caja de cigarrillos. Sacó un cigarrillo y lo encendió. Mientras suspiraba profundamente, realmente necesitaba aguantar esa próxima media hora mientras estaba allí pensando en lo que iba a hacer mañana y soñando con la comodidad de una cama para la noche. Escuchó algo a lo lejos, giró la cabeza y no vio nada. Simplemente lo ignoró, asumiendo que era el sonido del viento. Terminó su cigarrillo. Se paró sobre la brasa y justo cuando estaba a punto de abrir la puerta del coche, volvió a mirar alrededor. Eso es, cuando lo vio, la luz de la luna se reflejaba y había algo en los árboles. Algo con una forma vagamente humanoide. Entrecerró los ojos. ¿Era alguien que necesitaba ayuda? ¿Por qué no se me acercaban? Pero además, ¿por qué estaban parados allí de manera espeluznante en medio de la nada, en medio de la noche? Cuando se dio cuenta de lo extraño que era esto, mi papá aceleró el paso, abrió de golpe la puerta del coche y la cerró, sintiéndose seguro dentro de su vehículo. Ni siquiera se puso el cinturón de seguridad. Nos sacó de allí rápidamente y comenzó a dirigirse a su destino para dormir un poco. Miró en su espejo retrovisor después de unos segundos y no vio nada, y una oleada de alivio lo inundó. Mientras continuaba con su viaje, ocasionalmente miraba en el espejo y después de unos minutos notó que lo seguía. Iba a la misma velocidad que él. Iba a casi 60 millas por hora. ¿Cómo podría esta criatura seguirle el ritmo? Mi padre pensó que estaba volviéndose loco, pero no se atrevió a detenerse para pellizcarse y verificar esto. Puso su pie en el acelerador y presionó esa máquina con más fuerza. 70, 80, 90 millas por hora. Su coche ahora realmente estaba sufriendo. Sin embargo, esta criatura parecía no detenerse. Su velocidad coincidía todo el tiempo, y mientras mi padre estaba poniendo su pie cada vez más hasta el punto donde ya no aceleraría más, juró que pensó que la criatura estaba ganándole terreno. Mi padre estaba absolutamente aterrado. El miedo, el pánico y el terror lo consumían todo en su mente. Sus miradas al espejo ahora eran frecuentes. Su miedo lo estaba superando. Su corazón latía a 1000 y no sabía qué hacer, y tan rápido como había empezado a seguirlo, la criatura desapareció. Debe haberse metido en un arbusto o algo así, o se dio cuenta de que mi padre no valía la pena perseguir. No detuvo la velocidad que mantenía. Continuó durante varias horas, decidió olvidarse de su pequeño hotel por la noche. Y siguió conduciendo hasta llegar a casa de su amigo. Se desmayó cuando llegó a su casa alrededor de las 8 de la mañana del día siguiente. El miedo lo alimentó toda la noche y me dijo que nunca volvería a visitar esa parte de los estados de nuevo. Y me advirtió que si me encontraba en un camino solitario, en medio de la noche, que siguiera adelante y estuviera alerta de mi entorno. Quién sabe si esa criatura, sea lo que sea, todavía está ahí fuera. Desconoce cómo podría alcanzar esas velocidades y no quiere averiguarlo, simplemente está agradecido de haber salido con vida. Esta historia ha sido transmitida a través de mi familia. Lo llamaban el diablo indio, todo lo que sé. Es que mi tatarabuelo estaba cortejando a su esposa y tuvo que caminar 12 millas por el antiguo camino de la isla. La historia cuenta que algo saltó de los árboles hacia él. Tenía las manos, los pies y la cara de un hombre, pero el cuerpo de un mono. Lo siguió durante millas, burlándose de él y luego huyendo.
La gente aborigen local lo llama un diablo. Y siempre le decían a sus hijos que se quedaran cerca o podría arrebatarlos. Conocían a esta cosa, así que le pregunté a Grampy qué pasó. Y él dijo que mi tatarabuelo estaba tan molesto que se quedó en cama durante 4 días. Luego reunió a un grupo de hombres, rastrearon a la criatura y la mataron a tiros. Hola chicos, aquí Mortis Media y muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado la colección de prehistorias de esta noche. Siento que hoy tuvimos una variedad muy agradable de donde vinieron estas historias. Sin duda, algunos críptidos aterradores que desconocía. Los hombres de palo. ¿Sabían sobre ese? Yo no tenía idea. ¿Sabías que esto existía? Deja un comentario abajo. Jamás había oído esas historias. Así que para mí fue sumamente interesante. Me encantaría ver más historias de Stickman. Quizás un video completo sobre ellos. Parecen realmente interesantes. En cualquier caso, espero que hayas disfrutado la entrega de esta noche. Si lo hiciste, puedes hacérmelo saber haciendo las cosas habituales que todos los que ves te pedirán que hagas. Solo un pequeño recordatorio. Como siempre, un enorme agradecimiento a mis increíbles patrocinadores y a todos los que me están apoyando con enlaces. Los nombres pueden verse en pantalla. Y si quieres que tu nombre aparezca en pantalla, puedes contribuir con tan solo $1 al mes. Ayuda mucho. Y para ayudar a mantener las cosas en marcha por aquí, y por supuesto es tremendamente apreciado y no está sin recompensa. Al registrarte obtienes pequeños beneficios interesantes. La información, por supuesto, está en la descripción y en el sitio web de Patreon. Así que sí, gracias chicos por verlo. Significa mucho. Mañana habrá otra encuesta para decidir si vamos a tener historias de caca o algo más. Así que sí, siento que definitivamente están subiendo en las encuestas más. 1320 incluso podría ganar la próxima vez. Quién sabe, independientemente de lo que dije antes, lo voy a hacer pronto, así que gane o no, lo voy a hacer, pero obviamente haré el que gane. Pero sabes, probablemente no pondré una encuesta durante unos días y bam, historias de caca van a ser tanto horripilantes como hilarantes, te lo aseguro. La última vez creo que lo he hecho 2 veces. Ha sido increíblemente divertido. Así que eso es algo que esperar si quieres quedarte dormido riendo, supongo. Bueno, es hora de despedirme. Sigan siendo geniales. Hasta luego.